Bueno, yo creería que ya podríamos empezar. Bienvenidos a todos los asistentes que se van uniendo. La presente charla va a ser sobre la biodiversidad del Distrito Capital. Nuestra anfitriona de la Secretaría Distrital de Ambiente, Catalina Muñoz, licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, educadora ambiental de la Estrategia de Aulas Ambientales. Por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente nos va a dar este valioso tema. Adicional a esto, en el chat tenemos dos asistencias, una por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente y otra por parte de Biocírculo, la cual se va a estar enviando repetidas veces para las personas que, digamos, entran o de pronto tengan dificultades con el internet, pues que no se les vaya a perder ese link. Bueno, entonces bienvenida, Catalina. El escenario es tuyo. Les recuerdo que la charla va a ser de 1 hora exactamente, entonces por favor manejar los tiempos y las preguntas concretas. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenidos y bienvenidas, como decía la compañera. Entonces, en la tarde de hoy estaremos abordando el tema de biodiversidad en el Distrito Capital. ¿Listo? Por favor, me confirman si es posible que me escuchen muy bien. Si ahí te escuchas bien y se ve la presentación bien. Muchísimas gracias. Entonces, por acá está algo de lo que veremos en la tarde de hoy, que tiene que ver con el concepto de biodiversidad, algunos determinantes, atributos de la biodiversidad, niveles de organización de la biodiversidad, biodiversidad en cifras, el concepto de endémico, nativo, exótico e invasor. Y también tendremos la posibilidad de observar algunas de las especies tanto de flora y de fauna presentes en el distrito capital, recordar cuáles son los servicios ecosistémicos, también socializar un poco acerca de esas amenazas a las que actualmente se enfrenta la biodiversidad del distrito capital y finalmente mencionar algo relacionada con la política para la gestión de la conservación de la biodiversidad en el Distrito Capital. ¿Listo? Entonces, no sé si alguno de los presentes de pronto nos quiere indicar o nos quiere compartir como que cuando decimos biodiversidad, como a qué se hace referencia. Pero no todos, por favor. Listo, como veo que están un poquito tímidos, entonces comentarles que nosotros decimos, cuando hablamos de biodiversidad, hacemos referencia o partimos esa palabrita en dos, vida y diversidad justamente asociada a variedad. Entonces, es esa variedad de vida que encontramos en nuestros ecosistemas y que no solamente hace referencia a la flora, sino también hace referencia a la fauna presente. ¿Listo? Entonces nosotros nos guiamos también por algo que se llama el Convenio de la Diversidad Biológica. De hecho, ahorita ellos nos compartirán, o digamos que en la presentación se tomó bastante información, teniendo en cuenta que es justamente una página o un enlace que nos permite observar y consultar datos de cifras de biodiversidad en tiempo real. ¿Listo? Entonces, muy actualizadas, muy buena fuente este convenio que nos presenta esas cifras de biodiversidad. ¿Listo? Entonces decimos que biodiversidad es esa variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos, los complejos ecológicos de los que forma parte. Comprende la biodiversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. ¿Listo? Entonces, para que nos hagamos una idea muy amplia acerca de ese concepto de biodiversidad. Por acá voy a compartirles un video muy interesante que nos puede justamente ilustrar un poco más o ampliar la claridad frente a ese concepto. ¿Listo? ¿Lo alcanzaron a escuchar? ¿Se alcanza a escuchar el audio? Em, Muy pasito. Entonces, regálame un segundo. Voy a verificar acá el tema de volumen y ya lo volvemos a compartir. Ah,
poner. Yo tengo audio en 100%. Entonces vamos a ponerlo de nuevo. En nuestro planeta existen millones de Sí, especies mejor. de animales, frutas, algas, bacterias, hongos y protozoarios que conviven entre sí e interactúan con el medio ambiente. Al conjunto de todos estos seres vivos es lo que se le conoce como biodiversidad o diversidad biológica. Bio significa vida y diversidad significa variedad. Entonces podemos decir que la biodiversidad es la variedad de vida que existe sobre el planeta Tierra. Son muchos los factores que han originado esta gran variedad de vida. Entre ellos podemos nombrar la disponibilidad de alimentos, nutrientes del agua y del suelo, humedad, radiación y muy importante mencionar los distintos climas que existen en el planeta. Todos los seres vivos, desde la generación de la vida en la Tierra, han pasado por distintos procesos como la adaptación, selección natural y evolución. Todos los seres vivos que conocemos en la actualidad son el resultado de todos estos procesos evolutivos y de las distintas interacciones con el medio ambiente. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Listo, entonces creo que a ello nos queda un poco más claro ese concepto de biodiversidad y nos genera un mayor conocimiento, porque nosotros muchas veces cuando hablamos de biodiversidad, efectivamente como que hablamos solamente acerca de flora y fauna, pero pues si observamos el video, entonces nos dimos cuenta que también hace referencia, por ejemplo, a la forma como nos vestimos, a nuestra cultura, a nuestros gustos gastronómicos, a nuestro color de piel, en fin, pues digamos que caben muchísimos em, conceptos dentro de ese término de biodiversidad, ¿cierto? Entonces, para que tengamos presente, nosotros, por ejemplo, como colombianos y como bogotanos, pues, tenemos una posibilidad y una ventaja muy importante frente a otros países. Nosotros ocupamos lugares muy importantes en cuanto a puestos de biodiversidad, teniendo en cuenta que nosotros, nuestra posición geográfica está muy cerca al trópico del Ecuador, lo que hace justamente que nosotros tengamos la posibilidad de gozar de diferentes tipos de climas. Nosotros no tenemos estaciones, pero sí tenemos diferentes tipos de climas. Nos movemos hacia diferentes puntos cardinales, hacia el oriente, occidente, hacia el norte, y tenemos la posibilidad, por ejemplo, de conectar con otro tipo de ecosistema, ¿cierto? Entonces, si nos movemos hacia el sur, vamos a tener la posibilidad de conectarnos con el ecosistema de páramo, donde hace bastante frío. Pero si, por ejemplo, nos movemos un poquito hacia el oriente, entonces vamos a tener la posibilidad de encontrar un clima un poco más templado, ¿cierto? Entonces, eso hace que nuestro país y que nuestra amada ciudad pues tenga la posibilidad justamente de gozar de esas cifras de biodiversidad. Nosotros, por ejemplo, acá en la ciudad tenemos épocas de migración en donde recibimos aves que vienen de Norteamérica y otros lugares justamente porque en su lugar de origen sí efectivamente hay estaciones, se baja tanto la temperatura que incluso los árboles quedan cubiertos de hielo, entonces las aves ni tienen alimento ni tampoco pueden anidar, no pueden vivir porque justamente hace mucho frío, ¿cierto? Entonces nosotros somos un espacio muy importante para que ellos lleguen a este espacio y puedan conseguir alimentos y se puedan quedar mientras en su lugar de origen cambia la estación. ¿Listo? La condición topográfica, si nosotros nos damos cuenta, nuestra topografía pues hace referencia a que nosotros tenemos montañas, tenemos zonas un poco planas, en fin, pero pues que afortunadamente entonces en cada uno de esos espacios podemos encontrar esa variedad de vida. Perdón. Y también entonces hablamos de nuestra diversidad cultural, que hace referencia pues también a nuestra cultura, como nuestros ancestros, a nuestras raíces, que se encuentran en diferentes espacios de Colombia y que hemos tenido la posibilidad de intercambiar justamente ese conocimiento y afianzar nuestra cultura, ¿listo? Entonces allí encontramos diferentes formas de vida que hacen parte pues de esa diversidad en la ciudad. Entonces, acá es importante, por ejemplo, tener en cuenta que hay algunos atributos que hacen parte
de esa biodiversidad. ¿Y cómo lo se pueden determinar? Justamente pues la estructura es muy importante porque es la encargada de sostener esa biodiversidad y también de realizar esa distribución. Les mencionaba hace unos minutos que nosotros entonces tenemos en diferentes espacios esa posibilidad de gozar de un clima diferente. Entonces, esas condiciones nos garantizan justamente pues que haya una distribución a nivel Colombia, a nivel Bogotá de biodiversidad y que no tengamos, digamos, de pronto las mismas especies en un solo lugar, sino que ellas tengan la posibilidad también de desplazarse por diferentes espacios, ¿cierto? Entonces, es cómo podemos conservar esa estructura para definitivamente sostener y garantizar que esos procesos se den de manera correcta. La composición entonces hace referencia a cómo está compuesta, qué la compone, qué especies, qué genes, qué familias, qué géneros. ¿Listo? Y pues cada una de ellas entonces cumple una función muy importante dentro del ecosistema. Si hablamos, por ejemplo, de flora, podríamos hacer referencia a que es la encargada, por ejemplo, de garantizar el alimento para las aves, pero también, por ejemplo, que los árboles están ahí porque necesitan mejorar la calidad en el aire y que nosotros podamos gozar de un buen ambiente, ¿cierto? Garantizan entonces, por ejemplo, la regulación climática, la regulación hídrica, mejoran la calidad del aire, en fin, cada uno tiene una función. En el caso, por ejemplo, de las aves, de los polinizadores, pues es importante que ese espacio se conserve para que ellos puedan hacer su ejercicio de polinización de manera correcta y todos los espacios tengan disponibilidad de alimento y nosotros pues nos podamos abastecer, ¿cierto? Entonces son diferentes funciones que va pues muy ligado a su composición y a su estructura. Por acá les mencionaba justamente que nosotros consultamos cuando necesitamos conocer información precisa acerca de una especie, de una familia, entonces nosotros ingresamos a esta página que se conoce como el CIP o biodiversidad en cifras. Y ella generalmente todos los días tiene actualizaciones. Entonces acá podemos mencionar que en Colombia es uno de los países megadiversos del mundo, por lo que ya les mencioné anteriormente, y que cada una de las 10 especies conocidas habita nuestro territorio. ¿Listo? Entonces ya les voy a dar a conocer, por ejemplo, nosotros qué lugar ocupamos a nivel mundial cuando hablamos de aves, de peces dulceacuícolas, de mariposas, entre otros. ¿Listo? Por ahí hay un micrófono encendido para que por favor lo revisen. Listo, entonces, como les mencionaba, Colombia, si bien es cierto, por ejemplo, Colombia es conocido como el país de las aves, también recuerden, por ejemplo, que Australia es conocido como el país de los animales, ¿cierto? Entonces, ese reconocimiento del primer país a nivel justamente mundial en cuanto a aves presentes, lo podemos también identificar cada año. Se hace como un conteo de aves a nivel mundial, entonces allí se invita a que las personas que de pronto hacen una observación de alguna especie nos puedan compartirla, digamos que lo que hacen es que la indican o la suben a una plataforma que si bien es cierto es Civir o Naturalista Colombia, entonces yo puedo observar el ave, puedo enviar esa foto a esa plataforma para que me ayude a hacer el reconocimiento y así entonces estoy aportando justamente a ese conteo de aves. Al final del día entonces se hace como una lista de cuántas especies, cuántas observaciones y en qué lugar fue mayor observada esa especie. ¿Listo? Entonces así podemos determinar cuáles especies están presentes en el espacio, cuántas de pronto ya no fue posible observar durante ese año. Entonces ahí se realiza una investigación de qué pasó con esa especie, por qué ya no estaba, porque digamos aumentó la población, a veces se encuentran otras especies diferentes, ¿sí? Entonces eso es importante tenerlo muy en cuenta y de hecho pues invitarlos a que ahorita en octubre se hace justamente ese conteo. ¿Listo? Somos el segundo país en variedad de anfibios, peces dulceacuícolas, palmas y murciélagos, y el sexto país en mamíferos. ¿Listo? Entonces, por acá, importante tener en cuenta, por ejemplo, cuántas especies de animales tenemos a nivel Colombia. Entonces se habla de aproximadamente 32.055 especies, pero pues acá también es importante tener en cuenta que, por ejemplo, en cuanto a flora y fauna, a veces nos preocupan algunas cifras que aparecen frente a algunas de las especies
y es que tenemos la posibilidad, por ejemplo, de consultar si de pronto alguna de las especies se encuentra amenazada, y si ustedes se dan cuenta, son varias especies que se encuentran amenazadas, teniendo en cuenta justamente muchos motivos. Un motivo, por ejemplo, de una amenaza puede ser la fragmentación del ecosistema, la pérdida de su hábitat, el cambio en el uso del suelo, el cambio climático, el uso, por ejemplo, intensivo de agroquímicos o otros elementos. Eso también afecta y aporta justamente para que esas especies de una u otra manera se vean amenazadas. Otro factor puede ser, por ejemplo, el tráfico ilegal de esas especies también que se realiza a nivel Colombia. Y desafortunadamente, por ejemplo, Bogotá es una ciudad a donde llegan muchos animalitos que son víctimas de tráfico. ¿Listo? Entonces, si ustedes de pronto tienen la posibilidad de consultar las redes sociales de la Secretaría Distrital de Ambiente, se van a dar cuenta que allí se lleva un registro y se comparten noticias de esas especies que son más traficadas. Entonces, por ejemplo, encontramos las tortugas, los periquitos, eh, cangrejos azules, serpientes y otras especies, listo, que llegan a la ciudad provenientes de otros departamentos y que tienen como destino, incluso pues puede ser otro departamento o, o se van fuera del país, ¿listo? Entonces, pues ahí es cuando uno hace la invitación, por ejemplo, en el caso de las tortugas, principalmente que es una de las especies que más llega a la ciudad, la tortuga de pantano y la tortuga morrocoy, a que definitivamente respetemos su hábitat y las dejemos en el lugar que corresponde, porque cuando las traemos a un lugar que no es su hábitat natural, prácticamente la estamos condenando a su muerte o a que por medio, digamos, del estrés genere como un padecimiento y una muerte prolongada, ¿sí? Como que no se defina qué va a pasar con esa especie de manera rápida. En el caso, por ejemplo, de los loritos, de los periquitos, es muy desafortunado encontrar que hay personas que cuando trafican con ellas, por ejemplo, las llevan y las tienen en cautiverio, les enseñan a hablar y pues ya es muy difícil liberar una especie como esas cuando aprende a hablar. ¿Por qué? Porque pues imagínense ustedes que la ave llega eh, nuevamente a su hábitat natural y empieza a contarles a los demás lo que encontró por allá en su viaje. Y ya no escucharíamos, por ejemplo, el canto de las aves, sino que escucharíamos, por ejemplo, en muchos casos groserías, que es lo que generalmente les enseñan en el caso de los loritos, ¿cierto? Entonces yo creo que para nadie sería agradable llegar a un espacio y no escuchar el canto de las aves, sino como que lo reciban a groserías, ¿cierto? Entonces, son actividades que nos preocupan y en las cuales se trabaja de manera continua y permanente con el fin de evitar que se sigan presentando incidentes como estos. ¿Listo? Encontramos también, por ejemplo, un registro que hace referencia a especies migratorias, hablando principalmente de aves, especies endémicas, que quiere decir que son propias de un ecosistema y que pues no se van a poder adaptar en ningún otro lugar, y también algunas especies que son exóticas o introducidas y que generan una alteración o un cambio en el ecosistema. Entonces, acá el dato como referente a plantas, cuántas o qué registro tenemos de los individuos presentes, cuántas amenazadas. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando hablamos de amenazas con referencia a plantas, por ejemplo, podríamos hablar de las orquídeas, que es una especie que también es altamente traficada y que se intenta cambiar o transformar su hábitat o su ecosistema natural. Algunas amenazadas porque se realizan, por ejemplo, actividades de banistería, son maderables, entonces se utilizan para transformar y elaborar otros productos, pero pues también comentarles que por lo menos a nivel Bogotá ya se cuenta con una política pública distrital de la conservación de la biodiversidad, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si a usted le encuentran una planta que se encuentra en estado de conservación, como por ejemplo el roble, el cedro, el nogal, una orquídea, y usted digamos como que no tiene una explicación que sea, no puede como sustentar por qué tiene esa especie, entonces, por ejemplo, usted podría ser multado o sancionado justamente eh, por traficar con esa especie. ¿Listo? Entonces, para que tengamos esa información muy presente, acá hacemos referencia, por ejemplo, a las orquídeas que ya les mencionaba, que Colombia, pues, ocupa un lugar muy importante en cuanto a presencia de orquídeas, especies de frailejones que están muy ligadas, pues, a los ecosistemas de páramo, pero que también de una u otra manera se ven amenazadas, teniendo en cuenta, por ejemplo, que las personas se utilizan mucho en medicina,
que en espacios de páramo ingresan personas a practicar deportes extremos, por ejemplo, con cuatrimotos, que por ejemplo el hecho de que una persona visite un escenario de páramo y utilice un perfume demasiado fuerte, pues eso los puede afectar porque el perfume se queda impregnado y con ello entonces empieza a traer plagas y enfermedades, lo cual ocasiona pues la pérdida de la especie o la enfermedad y que una planta enferma pueda contagiar a las otras. Entonces uno dice no pasa, pero sí pasa y el ecosistema de páramo justamente es uno de los ecosistemas más susceptibles o más frágiles a sufrir el daño que realizan las personas. ¿Listo? Entonces quisiera saber si hasta el momento alguien tiene una pregunta, algún comentario, algo que mencionar. Dale por el chat, no hay ninguna pregunta hasta el momento. Listo, entonces me puedes confirmar si la información ha sido clara hasta el momento. Muy claro, Catalina, gracias. Vale, muy amable. Entonces, a continuación lo que vamos a observar son algunos tipos de flora y fauna presentes en el Distrito Capital y que son como las más representativas o de hecho con las que de pronto las personas han manifestado tener algún tipo de cercanía o contacto cuando visitan los senderos o los ecosistemas de humedales, ¿listo? Ecosistemas de montaña o humedales. Entonces, importante, por ejemplo, acá hablar y mencionar también algunos de los ejemplos de esas especies. Entonces, cuando nosotros hablamos de una especie endémica, estamos haciendo referencia a que su distribución geográfica solamente se puede dar en un rango altitudinal limitado, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo no puedo tener un frailejón acá en la ciudad, ¿sí? No porque definitivamente no está a la altura que corresponde, él necesita definitivamente un espacio donde de una u otra manera pues tenga corrientes de viento demasiado fuertes, donde el suelo, por ejemplo, es un suelo muy productivo, casi que hablamos de un suelo virgen, donde no se haya realizado ningún tipo de intervención humana, que no se hayan utilizado, por ejemplo, agroquímicos, que no se haya hecho ningún proceso de extracción de algún tipo de mineral. Entonces, por ejemplo, un frailejón, como les menciono, acá en la ciudad de Bogotá definitivamente, o en la parte urbana más bien, porque hablando de que en Bogotá no hay Sumapaz, por ejemplo, que es el espacio con el que tiene el páramo más grande del mundo, se encuentra acá en Bogotá, ¿cierto? Entonces, esa especie definitivamente es endémica del ecosistema de páramo y no se va a poder adaptar ni podrá hacer su transición a otro tipo de ecosistema. Cuando hablamos, por ejemplo, de especies invasoras, hacemos referencia principalmente al retamo espinoso y al retamo liso, que son especies europeas que llegaron hace muchos años y que desafortunadamente pues llegan en un concepto equivocado de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá y llega a la localidad de Usme, a la reserva La Regadera. Entonces decimos que es invasora porque ella, a pesar de que no es una planta de acá de la ciudad, tiene la posibilidad de adaptarse muy fácilmente al ecosistema donde sea plantada y aparte de eso es una especie que ella lo que hace es que captura una gran cantidad de luz solar, abraza las plantas nativas y no permite que ellas se puedan desarrollar de manera correcta. Aparte de eso nos genera un riesgo, hablando por ejemplo de los incendios forestales, porque ella tiene una resina que con el fuego, entonces como que hace que se active, que se propague rápidamente el fuego. Entonces por eso también se le conoce como una especie pirogénica o piroplástica. Muchísimas semillas hacen parte pues justamente de su parte reproductiva y el sol o la calor, las altas temperaturas estimulan justamente el estallido de esas semillas y entonces ahí tenemos la propagación fácil de esa planta. Listo, casi que no le cuesta nada adaptarse a ningún lugar. Exóticas, por ejemplo, también como el eucalipto, que llegaron hace mucho tiempo, eucaliptos y pinos en su gran mayoría, hace muchos años, durante la época de la colonia, y llegan teniendo en cuenta que los españoles cuando llegan a la ciudad encuentran que en la gran sabana de Bogotá hay mucha agua, pero para ellos el agua no representa ningún tipo de riqueza. Entonces, para poder extraer los minerales disponibles en la gran sabana, lo que hacen es plantar especies como estas, ¿listo? Pero pues no quiere decir que la planta sea mala, sino quiere decir es que está desafortunadamente mal ubicada. ¿En donde tenemos la mayor cantidad de plantación de especies como estas? En los cerros orientales, donde están los nacimientos de nuestras 4 subcuencas del Distrito Capital. Entonces también
son muy fáciles de que se generen incendios forestales, porque también tiene una resina que al subir la temperatura parece como si estuviéramos adicionando gasolina, entonces eso le genera una facilidad justamente para propagar también el fuego. Y ya pues hablando un poquito acerca de las especies nativas, entonces podríamos hablar, por ejemplo, del mano de oso, que es una planta muy importante para nosotros, tiene la posibilidad de adicionar nutrientes al suelo, produce frutos los cuales sirven como fuente de alimento para las aves y pues nos ayudar en la retención del dióxido de carbono, por lo cual entonces mejora la calidad en el aire. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengamos muy presente. Algunos ejemplos también de algunas especies de aves nativas, residentes y migratorias, entonces son estas que podemos observar acá. Entonces, la tingua bogotana, que hace parte de las aves residentes en la ciudad de Bogotá, en los ecosistemas de humedal, y que es nativa, listo, es propiamente del ecosistema. Residente, entonces, el zambullidor piquipinto, que lo podemos encontrar también en nuestros ecosistemas de humedal, que nos ayuda, de hecho, a controlar la sobreproducción de algunas especies, porque pues se alimenta, por ejemplo, de algas, pero también de algunos insectos, ¿listo? Y un ave migratoria que nos visita, justamente ahorita está por llegar, que viene de Norteamérica, es la tijereta sabanera, ¿listo? Entonces ya les mencioné por qué ella llega acá a la ciudad, ¿listo? La imagen de las aves que vemos acá en este espacio corresponde al ibis o coquito, que es una especie llanera, propia de los ecosistemas llaneros, pero que teniendo en cuenta, por ejemplo, los efectos del cambio climático, ella llegó y se pudo adaptar a la ciudad. Bogotá, de hecho, ya no es tan fría como se dice que lo era unos años anteriores. ¿Listo? La imagen, no sé si la conocen o referencian la especie, es una de las orquídeas que tenemos presentes en la ciudad y que representa justamente pues una de las especies más presentes en los ecosistemas bogotanos. Se dice que es una especie muy celosa, pero pues también es una especie muy guerrera que ha logrado adaptarse aun cuando, por ejemplo, la ciudad, les mencionaba hace un momento que ya no es tan fría como anteriormente. Listo, entonces por acá la especie que nos representa a nosotros como bogotanos. Listo, el nogal, que es una especie muy longeva, que es muy importante en procesos de restauración ecológica, en todos los escenarios, incluso donde se han presentado incendios forestales, donde tenemos producción agropecuaria, donde tenemos presencia de especies que no son nativas, sino más bien introducidas o exóticas. Entonces es una especie muy guerrera. Es un árbol que produce unos frutos de los cuales nos beneficiamos nosotros y también se benefician pues las aves, ¿listo? Entonces, es un árbol también que es caducifolio. ¿Y qué es eso de caducifolio? Entonces quiere decir que el arbolito durante una época del año lo que hace es que bota totalmente los frutos y las hojitas y las ramas se quedan totalmente peladitas, ¿listo? ¿Por qué sucede esto? No porque el arbolito esté enfermo ni porque de pronto tengamos una deficiencia en el suelo, sino porque él necesita como recuperarse. Le costó tanto producir esos frutos que entonces ahora lo que necesita es obtener mucha materia orgánica para volver a producir. Entonces bota todo al piso, ese material vegetal se descompone y el árbol lo utiliza justamente como materia orgánica para recuperarse. ¿Listo? El roble, entonces, que pues también se dice que es un árbol que representa mucho como la fuerza del hombre o las personas que son muy resistentes, que son demasiado fuertes, muy guerreras, pionera en procesos de restauración ecológica y muy importante también porque las bellotas, que son los frutos de este arbolito, también tienen una nuez, la cual sirve como alimento principalmente para las ardillas y pues las ardillas gracias a ellas tenemos la posibilidad en la ciudad de gozar también o conocer diferentes tipos de bosque de roble, ya que ella cuando hay abundancia de los frutos lo que hace es que va a la cosecha, la entierra, pero pues tiene una, digamos que una memoria muy, no muy generosa, entonces fácilmente se le olvida en qué lugar dejó enterradas todas las semillitas y nos beneficia porque a nosotros sí nos han aparecido en diferentes puntos de la ciudad bosques de esta especie, ¿listo? O relictos, por ejemplo, de esta especie. Entonces también es una especie muy guerrera que logra adaptarse pues a diferentes tipos de ecosistemas. El cedro, entonces, que
Ahí también es importante hacer la precisión que una especie es el cedro y la otra es el nogal, ¿listo? No cedro nogal, que se diferencian básicamente por la forma de sus frutos y también pues de la flor. Entonces no sé si de pronto la han visto, pero esta especie se conoce como la flor de palo también, ¿listo? Que es esta que tenemos acá, pero pues acá está cerradita y aquí ya abrió totalmente, ¿listo? Pero también son árboles muy longevos que tienen mucha similitud con el nogal. Los diferencian un poquito las hojas porque son un poquito alargadas y algunas son aserradas y por ejemplo las del nogal no. ¿Listo? Entonces tiene una distribución demasiado amplia, ya se puede ubicar en ecosistemas de bosque alto andino, ecosistemas de humedal, hasta bosques ya de lo que es la transición hacia el páramo y el subpáramo. ¿Listo? El mano de oso que ya les mencioné hace unos minutos, que pues recibe ese nombre o hace referencia justamente pues, o reconocimiento más bien diría yo, al mamífero más grande que tenemos en los ecosistemas de páramo. No sé si alguno de ustedes recuerda cómo se llama ese mamífero que tenemos por allá en los páramos y que también lo consideramos el guardián de los páramos. Por el chat nos dicen que el oso de anteojos. Muy bien, correcto, así es, el oso de anteojos, que es el mamífero más grande que tenemos en los páramos y que como les mencionaba, entonces también se conoce como el guardián teniendo en cuenta pues que él habita en espacios muy cercanos a donde hay espejos de agua o cuerpos de agua. Y cuando siente la presencia de las personas, lo que hace es como generar un ruido bastante fuerte, el cual hace que las personas se alejen. Entonces, de una u otra manera, pues nos ha servido en los páramos porque gracias a él, entonces, y como hace ruido que genera, no llegan, por ejemplo, las personas a cultivar en esos ecosistemas de páramo, ¿cierto? Porque el oso de anteojos, por su tamaño, genera como un poco de temor, de miedo. Entonces las personas lo que hacen es como no me acerco, no molesto porque pues digamos que el oso me puede agredir, aunque pues no hay registro, por ejemplo, de que un oso de anteojos haya agredido a alguna persona en esos lugares. Pino romero, que pues es el único pino que es nativo, por ejemplo, de acá de Colombia, de la ciudad de Bogotá, que también es muy importante en procesos de restauración ecológica, en recuperación y renaturalización en diferentes espacios, que tiene la posibilidad de fijar nitrógeno al suelo. Y si no tenemos nitrógeno, pues no tenemos nada. O sea, hablamos de suelos improductivos e infértiles, pero pues el pino romerón nos ayuda justamente a promover la producción de ese nutriente en el suelo, lo que facilita pues que otras especies se puedan adaptar de manera fácil a los diferentes escenarios. Por aquí pues como las semillitas que hacen parte de esta especie, es una especie que tiene una tasa de crecimiento demasiado lenta, pero pues también a medida que se va adaptando al espacio, entonces nos genera muchos beneficios. Por ahí tenemos el micrófono encendido, les recomiendo por favor cerrarlo. ¿Listo? Arboloco, que pues muchas personas cuando lo ven dicen es un bambú, entonces recibe ese nombre justamente pues teniendo en cuenta que es un árbol que crece y crece rápidamente. También es un árbol hueco, de allí su nombre, como arboloco, de poco de hueco, pionero en procesos de restauración ecológica, muy importante porque también lo que hace es que facilita la producción de materia orgánica en el suelo, cuando por ejemplo nosotros vemos que las hojitas se caen, entonces nos está indicando que va a convertirse en alimento para el mismo, lo que hace como que resurja rápidamente. Hay algunas personas que manifiestan que a pesar de que trabajan muy duro y se sienten muy agotados o que realizan diferentes tipos de actividades, a veces les cuesta conciliar el sueño. Entonces, anteriormente lo que nos enseñaron nuestros ancestros es que ellos lo que hacían era que tomaban las inflorescencias, las envolvían en un paño blanco y las ponían como debajo de la almohada. Eso les ayudaba a relajar el cuerpo, también la mente y a liberar cargas. Entonces la persona puede descansar muy bien cuando, por ejemplo, utiliza la planta. Otro uso que tiene en la medicina es que seguramente ustedes han escuchado o de pronto ustedes mismos lo han vivido y hace referencia a que se nos inflama como se pronuncia la vena, se inflaman las piernas, entonces lo que podemos hacer es como un emplaste
macerar y poner en el lugar en donde tenemos la inflamación en el cuerpo. Y también es muy bueno ya que pues es, como les mencionaba, ayuda a relajar. ¿Listo? Siete cueros, que es una especie muy bonita, digamos que su floración justamente atrae mucho a los polinizadores. Cuando hay un poquito de aumento en la temperatura, entonces eso estimula la producción del néctar, lo que pues hace que los polinizadores se acercan, principalmente las mariposas, las polillas, los mosquitos, e incluso las abejas llegan justamente a alimentarse del néctar que ella nos produce. Es una planta muy importante en nuestros ecosistemas porque pues primero que todo nos ayuda con la absorción del dióxido de carbono y también tiene la disponibilidad de alimento para los polinizadores. Y las orquídeas que también son conocidas como la flor de Cristo o las flores de la pasión. En realidad, pues recibe diferentes nombres, muy importante para los ecosistemas porque también ayuda como a intentar que no predominen los colores verdes que siempre vemos, sino como que en esos espacios haya como un diseño paisajístico, algo diferente que atrae pues justamente a las personas y que visualmente es muy agradable porque también nos puede generar como esa terapia, ¿no? Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes han escuchado en algún momento mencionar algo que es la vitamina N? N, Vitamina N, sí. por el chat Jessica nos dice que no. No, listo. Y yo tampoco sé. Resulta que esa vitamina N ahora es muy famosa y está muy de moda. Ya los médicos la están recomendando. ¿Y qué es eso de la vitamina N? Es la vitamina naturaleza, ¿sí? Es la terapia de bosque, es el baño de bosque, en donde yo voy a un espacio natural y sin miedo, por ejemplo, abrazo los árboles. Visualmente, por ejemplo, puedo tener la posibilidad de observar diferentes tipos de flores, diferentes colores. Entonces, eso es una terapia que me ayuda a reconectarme con mí mismo, ¿sí? Entonces, ahora se recomienda mucho, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Bogotá es una de las ciudades en donde se consulta mucho por episodios asociados al estrés, a la ansiedad, entonces ya se recomienda mucho esa terapia o vitamina N. ¿Listo? Entonces es, como les menciono, ir a un espacio verde, caminar muy lentamente, respirar profundamente y abrazar un árbol intentando como liberar toda esa carga que definitivamente no es buena para nosotros. No digamos que es una idea que era surgido de Colombia, sino surgió justamente en Alemania y en otros países donde las personas también manifestaban sentirse demasiado ansiosos y estresados. Entonces se hizo como un experimento en donde se les recomendó a las personas que por favor tuviesen ese contacto con la naturaleza por lo menos una hora o 2 horas durante el día y efectivamente se evidenció que las personas que realizaban este tipo de actividades dejaron esos padecimientos que les afectaban su salud y que ya pues incluso les estaban generando problemas de salud mental. Entonces ya en muchos países se recomienda justamente esa terapia. ¿Listo? Entonces para que la tengan en cuenta, cuando tengan la posibilidad, pues la pongan en práctica. Listo, y por acá encontramos entonces algunas especies relacionadas a la fauna. La especie que ustedes pueden observar entonces corresponde al tigrillo lanudo, que es una especie que se encuentra amenazada, teniendo en cuenta que muchas personas han hecho avistamientos, por ejemplo, hacia los santuarios de Monserrate y Guadalupe, consideran que son gaticos abandonados, los confunden con gatos bengalí y los llevan a su casa. Pero es una especie totalmente silvestre, que pues sí, familiar de los gaticos, pero que definitivamente la necesitamos en los cerros orientales porque ella nos ayuda a indicar justamente buenas condiciones en el ambiente. Entonces, muy pequeñito, pero demasiado agradable. Aves que ya vimos algunas, entonces la tingua bogotana, la tingua moteada, pero entonces acá es importante tener en cuenta que no en todos los humedales o en las 17 reservas que tenemos en la ciudad es posible observarla. ¿Por qué? Porque es una especie muy solitaria, que habita lugares donde no hay mucho ruido. Entonces se dice que se tiene registro en el humedal La Conejera y en el humedal de Jaboque. ¿Listo? En esos espacios es posible observarlo, pero pues casi que quien lo logre definitivamente pues logra como una lotería, porque es una especie demasiado sensible a la cercanía de las personas.
Entonces intenta mantenerse alejada de las personas porque de una u otra manera pues se siente amenazada. ¿Listo? Aves como por ejemplo los búhos, el búho currucutú, que es una especie muy común en la ciudad, conocida o digamos muy fácil de identificar su canto, teniendo en cuenta que pues cuando canta definitivamente suena como ¿sí? Entonces es muy, muy similar. Que se alimenta principalmente pues de algunos mamíferos, de aves de pequeño tamaño, de anfibios, de reptiles, que pues importante mencionar que ella lo que hace es como contribuir al control de algunas especies que se encuentran en sobrepoblación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, los ratones, creo que a nadie nos gusta convivir con ellos, ¿cierto? Entonces ella se encarga de controlar esa población. El cometa colilargo, que es uno de los colibríes también más fáciles de observar en la ciudad, que genera, digamos que algo muy importante es que cuando tiene cuando vemos la colita, tiene la posibilidad como que las partes de la colita rocen, genera un ruido y puede cantar a la vez. ¿Listo? Entonces, especies muy curiosas de las más pequeñas, pero quizás más tradicionales. El espacio donde podemos observar más especies de esta ave, entonces hacia el santuario de Monserrate. Ahí de hecho está libando, se está alimentando de una planta que se conoce como mermelada. ¿Listo? Listo. Anfibios, Nos quedan 14 minutos. Bueno, listo. Entonces, la rana sabanera, que pues muy importante, ella aparece en lugares en donde hay muy buenas condiciones en el agua, entonces se le considera bioindicadora de hábitos nocturnos. También nos ayuda a controlar sobrepoblación específicamente de los mosquitos, de los insectos. Entonces, importante para nosotros porque sabemos que donde ella está hay buena calidad en el agua. La rana de lluvia, también presente en la ciudad de Bogotá, pero que es muy difícil de pronto hacer su avistamiento, teniendo en cuenta que ella es demasiado discreta, muy silenciosa. Entonces, a veces incluso lo puede confundir a uno con el canto, como que uno la escucha en un lugar, pero estás en otro. ¿Sí? Entonces, eso lo hace también como mecanismo de defensa. Tiene esa posibilidad de generar como ese canto prolongado. Reptiles como la culebra sabanera, que es una especie que habita la ciudad de Bogotá, pero que es totalmente inofensiva, no representa ningún tipo de peligro para nosotros, por el contrario, nos indica muy buena salud en el ecosistema. Ella generalmente pues lo que hace es que construye sus cuevas debajo de la tierra y es muy fácil observarla cuando de pronto hay la temporada de lluvias ha estado un poco extensa, teniendo en cuenta pues que sale como desorientada porque se le metió pues el agua a su casa, ¿cierto? Camaleón andino, entonces que pues es como de los dinosaurios, la versión mini del dinosaurio, especie que nos queda presente en la ciudad, que es muy importante también porque ayuda a controlar sobrepoblación, indica buena salud en el ecosistema, tiene la posibilidad de camuflarse justamente para defenderse o también para buscar su alimento, lo utiliza como estrategia eh, la- la- para poder alimentarse. Otras, como por ejemplo la lisa rayada, que pues tampoco es muy fácil de verla, generalmente pues está en lugares demasiado húmedos y le gusta mucho habitar en espacios donde hay acumulación de madera. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues allí puede encontrar larvas de mariposas y otros pequeños invertebrados, los cuales son pues su alimento favorito. Y la lagartija anadia de Bogotá, que tiene unas características muy similares a la lisa rayada y que también habita en lugares demasiado húmedos donde hay una buena disponibilidad de alimento. Peces, entonces, la guapucha que está presente en muchos de los humedales de Bogotá. No es un pez muy grande, pero que también nos indica buena calidad en el agua y aparte de eso, pues es una especie nativa del altiplano cundiboyacense, entonces lo encontramos por acá en la ciudad muy presente. Listo, y el capitán de la sabana, que este sí es un pez un poco más celoso o un poco más sensible. Él solamente habita en espacios donde encuentra entonces la posibilidad de tener agua en muy buenas condiciones. Entonces, hacia el nacimiento, por ejemplo, el río Tunjuelo, del Fucha, del Salitre y de Torca, se se tiene, digamos, registro de avistamiento o presencia de esta especie. En el humedal Santa María del Lago también el monitoreo que se realizó estuvo presente, entonces
Sentimos, por ejemplo, que en muchos espacios se ha mejorado la calidad del agua. ¿Listo? Tenemos una manito levantada. Sí, señora. Puedes hablar. Alexis, te concedo la palabra. O de pronto se le quedó la manito levantada. Sí, yo creo que de pronto se le levantó la manito por error. Listo. Dale. Entonces, por acá, algunos mamíferos. La comadreja de cola larga, que en muchos espacios, principalmente en zonas rurales, no es muy querida por las personas porque ella se alimenta o le gustan muchísimo los huevos de las gallinas. Entonces llega a esos espacios con el fin de conseguir alimento, entonces las personas la controlan o digamos que dicen que la consideran como una plaga. Sí, pero porque se come los huevos de las gallinas y pues hay que recordar que muchas familias campesinas justamente tienen como sustento los huevos de las gallinas. Entonces no la quieren, pero pues digamos que ya no solamente se alimenta de huevos, sino también, por ejemplo, de otros animalitos invertebrados. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que se está alimentando de una lagartija. Es una especie demasiado solitaria. Definitivamente, pues no hay como un horario preciso para encontrarla porque la podemos encontrar tanto en el día como en la noche. eh, Habitante o residente justamente de los ecosistemas de humedal, en los cerros orientales, perdón, en las zonas rurales también de la ciudad. Lo que hace pues es que ella se refugia en cuevas y coge los árboles y ahí lo que hace es como intenta construir sus madrigueras, ¿listo? Y el murciélago mastín común, que pues aquí es importante resaltar que a él no le gusta la sangre de las personas, que es falso que en las noches venga a buscar el alimento y que sea la sangre de las personas. Nosotros no somos como agradables o no somos de su apetito, por decirlo así. Definitivamente es frugívoro y nectarívoro, que por su apariencia pues sí definitivamente prefiere movilizarse en la oscuridad para pues tampoco ser atacado y no asustar a nadie, pero pues no le gusta la sangre. Si tiene un familiar, que es el murciélago vampiro que habita en las zonas rurales, pero no le gusta tampoco la sangre de las personas, sino principalmente le gusta, por ejemplo, la del caballo, la de la vaca y el cerdo, que pues lo que hace es morderle las paticas, ¿listo? Pero no a nosotros. Curiocuy, mamífero presente en algunos ecosistemas de humedal, con una tasa de reproducción demasiado alta, pero pues que también podríamos decir que son especies controladas teniendo en cuenta que tenemos depredadores como por ejemplo los búhos, los gavilanes, entre otras especies. La ardilla de cola roja, que ya les mencioné algunas características cuando hablamos del roble, que también pues es uno de los mamíferos que nos indican muy buenas condiciones en el ecosistema. El tigrillo lanudo, que les mencioné también, que se confunde usualmente con el gato bengalí. Nuestro oso de anteojos, habitante de los ecosistemas de páramo, muy maternal. También pues lo que hace es que se alimenta de la corteza de los frailejones que ya se encuentran como en estado adulto o viejito de hojas que se han caído. También se considera que es carroñero, entonces nos ayuda a mantener limpios los espacios. Listo, y por acá algo muy importante, que son los servicios ecosistémicos que nos presentan justamente esa biodiversidad del Distrito Capital. Entonces, hablamos, por ejemplo, de servicios culturales, porque pues ya se puso muy de moda, por ejemplo, que las personas salgan a esos espacios a caminar, como a reconocer esos espacios que fueron muy importantes para las personas un poco mayores que habitaron la ciudad. También recordando un poco también lo que fueron los indígenas, ¿no? Que ellos caminaban en dirección hacia donde tenían las montañas más altas, teniendo en cuenta pues que ellos se sentían muy cerca a su Dios. Entonces de ahí también viene como todo esto de la vitamina N que les mencionaba, y es visitar el bosque, las altas montañas o los espacios verdes para podernos reconectar consigo mismos. Aprovisionamiento, porque pues tenemos la posibilidad de encontrar los árboles fuente de alimento, no solamente para nosotros, sino también para las aves. Y los servicios de regulación, entonces hablamos, por ejemplo, de la regulación hídrica, la regulación climática, eh, soporte, entonces para que pues diferentes esos conectores ecológicos se puedan sostener y puedan garantizar también que no haya fragmentación en el ecosistema y que no se pierdan especies tanto de flora y de fauna en esos lugares.
¿Listo? Algunas amenazas, creo que muy conocidas por todos, entonces, que les mencioné también al inicio: cambio en el uso del suelo, el cambio climático, la introducción de especies que no son nativas, sino que más bien son invasoras y que generan esa competencia hacia las especies nativas, sobreexplotación de los recursos. Entonces hacemos referencia, por ejemplo, a las personas que de pronto extraen madera o algún tipo de material para ser comercializado y que no realizan ninguna compensación. Entonces, cuando yo digo compensaciones, por ejemplo, que si utilizan un árbol deberían mínimo sembrar 10, pero de especies nativas. Tráfico ilegal de especímenes silvestres y la contaminación, ¿sí? Que pues es una problemática muy fuerte en nuestra ciudad, teniendo en cuenta pues que hay emisiones de diferentes materiales particulados que nos generan entonces afectación no solamente a la salud, sino también a esas especies, porque pueden, por ejemplo, atraer la presencia de plagas y enfermedades. ¿Qué podríamos entonces o cuáles serían las consecuencias? La extinción de algunas especies, el desequilibrio ecológico, el riesgo de la seguridad alimentaria, el aumento de enfermedades respiratorias, por ejemplo, y la pérdida de alimentos, medicinas y medios de vida naturales. ¿Sí? Entonces recuerden que cuando yo ahorita les hablaba justamente de que muchas plantas tienen propiedades medicinales y que históricamente han sido muy importantes para nosotros. Pero pues digamos que si se hace como un sobreuso, una sobreexplotación, podríamos, por ejemplo, quedarnos sin esa especie y no tendríamos como la manera de subsanar nuestra salud, ¿cierto? Ujú. 4 minutos. Listo. Entonces, quisiera preguntar si de pronto la información fue clara, si tienen alguna pregunta. No, Listo, porque pues pues ya se nos que pasó. Clara, conocimos, o al menos yo conocí nuevas especies que no tenía ni idea que eran pues de esta parte. Listo. Y pues invitadísimos a que visiten esos espacios en diferentes puntos de la ciudad. Nosotros como Secretaría de Ambiente tenemos caminatas ecológicas, más o menos en 53 senderos de Bogotá, tenemos los 17 humedales y tenemos algunos parques de alta montaña donde ustedes pueden conocer, pueden hacer su terapia de naturaleza. ¿Listo? Muy Entonces, claro, muchas gracias. Por el chat flores, tenemos a Felipe Linares diciéndonos que no sabía que algunas especies tan lindas que tenemos tan cerca, que ojalá no les quitemos sus hábitats y que fue muy claro, que mucho gusto conocer muchas especies más. Por parte de Jessica, muchas gracias por la información, todo muy claro, me hicieron la tarde amena. Muchas bueno, gracias, pues les Catalina. alegra mucho. Con mucho gusto les voy a pedir un favor, y es que las personas que aún se encuentran en sala, por favor me colaboren diligenciando la información que encuentran en el link. Listo, entonces mi nombre es Catalina Muñoz, la localidad que deben indicar es la localidad número 10 y el aula a la que yo pertenezco es el Humedal Santa María del Lago. Tengo una pregunta por acá donde dicen que si ahorita en octubre se hace conteo de avifauna. Sí, efectivamente se hace en octubre, entonces esa información va a ser súper difundida por las redes sociales y se hacen en diferentes puntos, se ubican las personas para poder participar de ese conteo. Entonces, como ustedes nos dejan hoy el correo electrónico registrado, nuestro compromiso como secretaria es que les vamos a compartir esa información por medio del correo electrónico para que ustedes de hecho nos ayuden a difundirla y participen en los puntos en donde se hará el conteo de esas especies. ¿Listo? Claro que sí, muchas gracias. Igual toda esta información se las haremos llegar. Súper bienvenidos a las siguientes charlas con la Secretaría Distrital de Ambiente. Bueno, Listo, entonces muchas gracias a todos. bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias.